Extraño, hermanos, no he estado detrás del púlpito en un par de semanas y es pues algo extraño para mí estar alejado del púlpito. Entonces me siento algo extraño estando aquí el día de hoy. Pero vamos a continuar lo que hemos estado viendo conmigo, hermanos, que era el libro de Marcos. Estábamos en el Evangelio de Marcos. Habíamos según yo, habíamos terminado el capítulo 2. Entonces yo comencé e hice mi estudio a partir del capítulo 3, para darme cuenta el día de ayer que efectivamente no había terminado el capítulo 2. Entonces, hace rato hice como un parche para acomodar los últimos versículos del capítulo 2 que me faltaron, puesto que ya había hecho mi sermón para hoy del capítulo 3. Entonces, aunque leímos los primeros 6 versículos del 3, les voy a pedir por favor que me sigan con su vista. Yo voy a darle lectura a partir de Marcos 2:23. Entonces voy a leer Marcos 23 hasta, gracias, Marcos 3:6. Si alcanzamos a avanzar un poquito más, gloria a Dios. Si no, pues dependiendo del tiempo que tengamos, posiblemente la cortemos para continuar la próxima semana. Pero déjenme darle lectura, hermanos. Síganme por favor con su vista. Marcos 2:23 hasta el 3:6. Dice la palabra de nuestro Señor Dios: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Muy interesante esa frase, espero que veanla nuevamente. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Muy interesante. 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Del 3 al 6, 3:1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca la mano, y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estar juntos como hermanos. Señor, le pedimos por esta su iglesia local que sean edificados por medio de la predicación de su palabra. Que sea su Santo Espíritu que toque sus corazones, que les mueva, que les enseñe, que les dé iluminación del tema que vamos a estudiar el día de hoy de su palabra. Gracias, Señor, por la salvación que usted nos ha dado gratuitamente por la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Le pedimos, Señor, que podamos también, Señor, estamos echándole ganas, Señor, al evangelismo. Es algo que esta iglesia tiene, que hemos estado haciendo últimamente, Señor, y pedimos, Señor, que su obra se haga en cuestión a su voluntad salvífica. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Todo este asunto que vamos a ver el día de hoy comienza con un acto desafiante por parte de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa que tenemos que entender: nuestro Señor Jesucristo jamás rompió la ley. La ley era perfecta y Cristo era perfecto, es perfecto, y Él guardó la ley mosaica de forma perfecta. Una cosa que ningún otro ser humano puede llegar a hacer. Sin embargo, o ha podido y nunca podrá. Él es el único que lo pudo cumplir. Y
una cosa interesante es que él, a pesar de que cumplía las leyes mosaicas, la ley de Dios, él quebrantaba muchas leyes quebró nuestro Señor Jesucristo. No leyes divinas, otra vez. Esas las cumplió al pie de la letra. Pero él sí quebraba las leyes de hombres, desafiando las leyes que se habían puesto. En este caso, nosotros estamos viendo el desafío que nuestro Señor Jesucristo hizo tocante al día sabático. ¿Okay? Obviamente, el día sabático fue instituido por nuestro Señor Dios Padre cuando Israel salió de Egipto. Fue instituido en el libro de Éxodo, cuando ellos salieron de Egipto, y Dios estableció para con el pueblo israelita el día sabático. Sin embargo, a pesar de que Dios hizo cosas muy específicas, o dejó muy en claro cosas específicas tocante al día sabático, eran muy poquitas leyes. Eran como 4 o 5 leyes máximo que Dios había establecido para el día sabático. Sin embargo, los judíos no solo observaban esas 4 o 5 establecidas por Dios, sino que ellos agregaron a esas 4 o 5 leyes tocante al sabático 39 leyes adicionales para el día sabático. 39. Dios solamente dio como 4 o 5, bien poquitos. Pero los judíos le agregaron a esas otras 39 que Dios no menciona en su palabra. Estas 30, de hecho, miren, lo hemos dicho muchas veces y espero que lo recuerden. Mucha gente quiere guardar los 10 mandamientos, ¿no? Mucha gente, pregúntenle a los vecinos, a la gente que está alrededor, vamos a guardar los mandamientos, hay que guardar los 10 mandamientos, el decálogo. Pero si ustedes recuerdan, Israel como nación no observaba simplemente 10. Observaban los 10 más otros 603. Entonces, técnicamente, Israel tenía 613 leyes que ellos observaban. 613. La mayoría de esas no fueron instituidas por Dios, pero los israelitas las tomaron y les dieron más importancia a esas leyes de hombres que fueron escritas por los escribas y bueno, mayormente por los escribas. Le ponían más importancia a esas leyes que a las leyes establecidas por Dios. Llegó a ser una tradición. Entonces, estas leyes hechas por los abogados judíos, por los escribas, terminaron teniendo más importancia para ellos como nación. Más importante que las leyes de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo desafía eso y dice, no, y empieza a quebrantar leyes del sabático. De esas 613 leyes, 39 eran tocante al sabático. ¿Sí? Entonces llega nuestro Señor Jesucristo y dice, no, yo ya me cansé de esto, y desafía la norma social. Porque eso no era una ley, era una norma social establecida, una norma religiosa hecha por hombres. Y Cristo empieza a deshacerlas y a quebrantarlas. Nunca quebró el día sabático. Cristo Jesús cumplió la ley a la perfección, incluido todo lo relacionado que Dios Padre había establecido para el día sabático. Lo que quebrantó era todo lo demás. ¿Okay? Entonces vamos a empezar. Primero, hermanos, vamos a ver que fue establecido como tal. Ya me adelanté, les empecé a hablar mucho y no les di versículos, entonces vamos a ver versículos. Primero, Dios le dio a Israel el día del sabático cuando salieron de Egipto. Vamos rápidamente a Éxodo. Lo mencioné, que eso estaba en Éxodo. Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer los versículos 8 al 11 rápidamente.
8 al 11 dice la palabra: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está de tus puertas. Y hay más detalles acerca de eso ahí, lo pueden continuar viendo. Pero fue establecido como tal el día sabático posterior a la salida de Egipto, como una señal establecida por Dios del pacto mosaico. Okay. Recuerden, nosotros somos dispensacionalistas en nuestra iglesia local, y como dispensacionalistas vemos las diferentes formas en que Dios trabajaba con el hombre en diferentes momentos, y vemos los diferentes pactos también establecidos por Dios. Y cuando hablamos de los pactos, que Dios hizo mayormente con Israel, vemos esos pactos que Dios hizo. Vemos que con el pacto hay una señal, ¿va? Que es un recordatorio del pacto hecho. Por ejemplo, el pacto abrámico. Bueno, vamos a ver qué tan inteligentes son, hermanos. Ahí les va, preguntas. El pacto noénico, ¿cuál fue la señal del pacto noénico? Arcoíris. Arcoíris, muy bien. Ahora vamos a hablar del pacto abrámico. ¿Cuál fue la señal del pacto abrámico? Circuncisión. Circuncisión, muy bien. Y luego tenemos el pacto mosaico. ¿Cuál fue la señal del pacto mosaico? La ley. No. El pacto mosaico era parte de la ley. ¿Cuál es la señal? El sábado. ¿Sí? El día sabático es la señal del pacto mosaico. ¿Va? Así como para la iglesia no es el día sabático, ¿sí? Muchos consideran que el día sabático, muchos, consideran que el día sabático todavía se debe de observar. Mayormente una religión que se denominan los adventistas del séptimo día, o sabatistas, como algunos erradamente les llaman, pero adventistas del séptimo día, entre otros, que dicen que el día sabático es para la iglesia. Sin embargo, el día sabático no es para la iglesia. Nosotros podemos ver el Nuevo Testamento a partir del libro de Hechos, que ellos siempre adoraban el primer día de la semana, y el primer día de la semana es domingo, no es sábado, ¿ok? Entonces podemos ver a lo largo de la primera iglesia que se adoraba en domingo, no se adoraba en sábado. Fue establecido posteriormente. ¿Por qué? Porque el domingo es el día de la resurrección. Exactamente. Entonces, a partir de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, a partir de la iglesia, ahora se celebra para la iglesia el domingo, no el sabático, porque el sabático no fue dado a la iglesia. Ahora, ¿cuál es la señal de la iglesia? Cena del Señor. Ajá, bautismo y cena. ¿Okay? Bautismo y cena, las dos ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó para la iglesia son las señales que tiene la iglesia para con Cristo Jesús en el nuevo pacto en su sangre. ¿Okay? Entonces, aquí estamos viendo la señal del pacto para Israel, que fue el día sabático. ¿Okay? Ahora, cuando estamos hablando aquí del día sabático, como ya mencionamos, se les dio a a Israel. El día sabático no se le dio a ninguna otra nación, jamás, ni a la iglesia se le dio. Bien, vamos a verlo. Éxodo capítulo 31, que es como una señal, que el sabático es una señal para Israel. Vamos a verlo. Éxodo capítulo 31. Oh, ese es Génesis. ¿Dónde estoy? Permítanme. Éxodo 31. Vamos a leer los versículos 13 al 17. 31, 13 al 17 rápidamente. Dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es, ¿qué dice? Señal entre mí y la iglesia del Nuevo Testamento. ¿No? Entonces el sabático no es para la iglesia. No. Aquí dice entonces para vosotros. ¿A quién se refiere? A Israel. Ok. Entonces tú hablarás a los hijos de Israel. No dice la iglesia.
no dice ninguna otra nación, dice claramente Israel. Israel no es la iglesia no es Israel. ¿Okay? Era señal para con ellos, dice, entre mí y vosotros y por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será, entonces, etc. Entonces, muy claro, nuestro Señor Jesucristo, siendo judío, guardó al pie de la letra el día de reposo, pero quebrantó una y otra vez las leyes adicionales, esas otras 39 que se le impusieron. Ahora, entonces él empieza, nuestro Señor Jesucristo, empieza con una miniserie desafiante. Este asunto de Cristo Jesús desafiando a los fariseos y a los escribas en el día sabático no empieza aquí. De hecho, empieza en Juan capítulo 5. ¿Okay? Si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan capítulo 5, a partir del, como no lo anoté, pero ahí lo buscan, a partir del versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ahí, de Juan 5, nosotros tenemos una narración por parte del evangelista Juan, el apóstol amado, acerca de un individuo que era paralítico, que había sido paralítico por un total de 38 años, que se encontraba ahí en Israel y se encontraban en el estanque de Betesda, y de tiempo en tiempo bajaba, dice la Biblia, dice la Reina Valera y otras, porque la original no dice, que bajaba un ángel de tiempo en tiempo y removía las aguas, y que el primero que entrara a las aguas sería sanado. ¿Sabían eso, hermanos? Que ese no viene en el griego original. Todos esos versículos que hablan que del ángel que descendía de tiempo en tiempo y removía las aguas, nada de eso viene en el inspirado por Dios. ¿Okay? Pero nosotros lo tenemos para poder comprender tradicionalmente qué es lo que ellos creían. Si nosotros no hubiésemos tenido ese agregado en Juan 5, no sabríamos entonces por qué es que milagrosamente la primera persona que entrara al agua era sanada. Entonces ese fue un agregado para que nosotros los gentiles comprendiéramos un poco de cultura hebraica. ¿Okay? Pero eso sucedió primero, y fue un día sábado. Es más, vamos a leerlo, si lo encontraron bien. Sí. Juan capítulo 5. ¿Desde el 11 empieza? Sí. 5, 11. Ok, bueno. 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho? Y el que había sanado no había. Bueno, entonces ahí está todo el asunto. Que está todo el asunto de este hombre paralítico. Ahí lo pueden leer. Este era un asunto del día sabático. Este es la primera desafío, ¿verdad?, que hace nuestro Señor Jesucristo al sanar a este hombre paralítico en el estanque de Betesda. Se enojaron con él grandemente en esa ocasión. Y él ya sabía, Cristo es omnisciente, él ya sabía que ellos a partir de ahí iban a buscar cómo acusarle en cuestión al día sabático. Y posteriormente a ese evento tenemos que estamos estudiando hoy, el de Marcos capítulo 2, del versículo 23 en adelante. Dice que los discípulos andaban pasando en un día de reposo por unos campos, y que estos campos, ellos en el día de reposo, es decir, día sabático, iban cortando espigas de diferentes cereales. La Biblia creo que no nos dice específicamente qué era lo que venían cortando, pero lo más seguro es que era o cebada, o sorgo, o trigo, o algún tipo de cereal de ese tipo, porque ciertamente pues maíz no había, ¿no? Entonces algún tipo de cereal era lo que ellos estaban tomando, y era lícito que ellos lo hicieran. De hecho, no lo anoté, creo que no lo anoté. No lo anoté lamentablemente. Pero en el Antiguo Testamento hay un versículo que está dentro de la ley mosaica, donde dice que los que iban viajando, o la gente que tenía hambre, los viajeros, las viudas, la gente pobre, podía tomar de las esquinas de las parcelas.
Gracias, hermano. Deuteronomio 23, 25. Vamos rápidamente ahí, si me acompañan. Deuteronomio 23, 25. Deuteronomio 23, 25 nos dice: cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Okay? Ese es uno de varios versículos que hablan acerca del tema. Ellos podían entonces cortar las esquinas, ¿sí? Podían tomar de las esquinas. Entonces las esquinas eran siempre utilizadas para los pobres y los viajeros y la gente que iba pasando, y podían tomar gratuitamente. Era parte de la ley judaica no cortar las esquinas. Esas las dejaban para los pobres. ¿Okay? Pues era normal. Y pues los apóstoles iban pasando por una parcela, tenían hambre o se les antojó algo, no sé, y agarraron ahí unas espigas y las empezaron a limpiar y va para adentro. Híjole, este fue un problema desafiante. Y Cristo Jesús les dice: no, pues es que esto no tiene nada, esto es ridículo. Y Cristo los desafió en cuestión a eso. Por cierto, ¿han visto los judíos, están bien locos estos? ¿Han visto los judíos ortodoxos? Los que tienen las barbas y los que tienen el sombrerote y se visten de negro y los que tienen las patillas así. ¿Saben por qué tienen las patillas así? Porque la Biblia le dice que no pueden cortar las esquinas. ¿Sí? Entonces, esos se llaman pellos. Y básicamente pues es como tal la patilla. Entonces se dejan la patilla larga porque no deben de cortar las esquinas. Lo tomaron de forma literal a su persona en vez de entenderlo de una cuestión agricultura de ayuda al prójimo. Entonces los ortodoxos se dejan los pellos porque según ellos están cumpliendo y así nadie puede arrancarles no sé. Ok, muy bien, vamos a continuar. Entonces, Moisés no había hablado de todas estas cosas, de los 39 cosas adicionales. Moisés sí les dijo que en día de reposo no podían hacer fuego para cocinar. Eso sí lo especificó Moisés. Entonces no podían cocinar en día de reposo. De hecho, no podían cocinar desde el viernes antes, porque si ustedes recuerdan, el día de reposo no es sábado necesariamente. El día de reposo comienza el viernes antes, cuando se empieza a bajar el sol. A las 6 de la tarde o 7 de la tarde del día viernes ya es considerado sabático. ¿Okay? Entonces ellos en realidad no podían cocinar ni hacer un fuego desde el viernes antes, ¿okay? En la noche, tarde noche. ¿Okay? Entonces eso fue muy específico. Ellos no podían hacer un fuego para cocinar en día sabático. Otra, y eso lo dice en Éxodo 35, si lo quieren ver, Éxodo 35, 3, no tenemos tiempo, pero ahí dice. Porque después no podían recolectar tampoco leña para combustible. Entonces no solamente no podían hacer el fuego para cocinar, sino tampoco podían recolectar leña para poder hacer el fuego. Eso lo viene en Números 15. Tampoco, de acuerdo a la palabra de Dios en Jeremías, no podían levantar ningún tipo de carga en día sabático. Todo esto sí lo dejó muy estructurado la ley, pero todo lo demás que se les implementó, eso no era totalmente falso. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, hermanos, no me voy a meter mucho en el rollo de lo de comer las espigas. Una cosa que sí les quería hacer notorio. Esta sección también la encontramos en Marcos 12 y lo encontramos también en Lucas 6. Entonces esa sección, todo lo que estamos viendo del día sabático con las espigas y el hombre de la mano seca, se encuentran también en Mateo 12 y Lucas 6. Y la verdad es que tenemos mucha más información en Mateo que en Marcos. ¿Okay? Si nosotros vamos a Mateo capítulo 12 y vemos esta sección donde habla acerca de que los apóstoles iban pasando por los campos y arrancaban las espigas para comérselos, en esta sección, si ustedes observan aquí en Marcos, fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mira, ¿por qué hacen esto en el día de reposo? Lo que no es lícito, versículo 25. Pero Él les dijo, Cristo Jesús les dijo, perdón,
¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote. Entonces, él les empieza a decir, Marcos, ¿qué no saben lo que pasó con el rey David? Y es lo único que menciona Marcos. Y que fueron y comieron de los panes de la proposición. Pero en Mateo vemos algo adicional. En Mateo nosotros vemos que hay mención no solamente de David comiendo de los panes del propiciatorio, proposición, sino que también vemos que él menciona en Mateo 12, si ustedes lo quieren ir a buscar, acerca de el sacerdocio levita, que Marcos no menciona. ¿Por qué el sacerdocio levita? Bueno, si ustedes van a Mateo, básicamente Jesucristo les dice que los sacerdotes trabajan todo el día sábado, que son exentos ellos de trabajar en sábado. El trabajo de un sacerdote era tremendo, mucho trabajo, y el día sabático era el día donde el sacerdote más trabajo tenía. Entonces, si todos los demás y todos los judíos no pueden trabajar el día sabático, entonces porque es el sacerdote el que más trabaja el día sábado y él es exento. Pero Marcos no lo menciona. ¿Saben por qué? Por los lectores de Marcos. ¿Quiénes eran los lectores de Marcos? Romanos. Ellos no sabían nada acerca de el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico, pero sí conocían quién era David. Por lo tanto, Marcos a sus lectores les da la sección donde él habló acerca de David, para justificar o hablar o poner en ridículo a los fariseos tocante a comer espigas el día sábado. Pero Mateo, ¿quiénes eran los lectores de Mateo? Los judíos. Los judíos, ellos sí comprendían el sacerdocio, por lo tanto Mateo sí incorpora dentro de su narración el asunto con el sacerdocio arónico, mientras que Marcos no lo menciona. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 2, 3, 1 y 2, vamos a 3, 1 y 2 ya, para continuar. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga, un día sabático obviamente, entra a la sinagoga. Recuerde que Cristo Jesús estaba en este momento en la parte norte de Israel, es decir, en la zona de Galilea, y eso es muy importante por algo que vamos a ver en un momento en el versículo 6. Aunque entonces había otra vez Jesús en la sinagoga, en el norte, en Galilea, había ahí un hombre que tenía seca una mano. Ahora, una cosa muy interesante, tanto Mateo y Marcos nos hablan del hombre de la mano seca, tanto Mateo como Marcos, pero nada más nos dicen tenía la mano seca. Lucas es un poco más específico. ¿Sí saben por qué? Porque Hablando de la mano, ¿qué? ¿La mano qué? ¿La izquierda o la derecha? Lucas nos dice cuál mano es. Lucas nos dice que es la mano derecha, pero ¿sí saben por qué? Porque era médico. Porque era médico. Entonces le interesaban los detalles en cuestiones de medicina. Entonces, aunque Mateo y Marcos no nos dicen qué mano era, Lucas, el médico amado, sí nos especifica en Lucas capítulo 6, me parece que es versículo 6 o 7, por ahí así, que es la mano derecha la que tenía seca. ¿Okay? Recuerden, todo esto es hermenéutica, hay que ver quién habla, a quién habla y todo eso. Muy bien, entonces, continuamos. Versículo 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Ahí la palabra acusarle en griego es la palabra categoreo, que en el griego, acusarle, categoreo. Es de donde nosotros tomamos nuestra palabra cateo. ¿Sí? ¿Sí? Cuando entra un policía y tienen una orden de investigación o lo que sea de allana. No puedo decir esa palabra. Entonces, entran a tu casa con esta orden y hacen un cateo. ¿Y qué están buscando en el cateo? Evidencia. Evidencia para poner a la persona en su contra, o para poder llevarlo ante un juicio al individuo. Entonces van y buscan evidencia
en el cateo, y esto era lo que ellos estaban haciendo. Estaban buscando evidencia para poder posteriormente llevarlo ante las autoridades de ley. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso otra vez cuando lleguemos al versículo 6. ¿Okay? Entonces de ahí viene nuestra palabra cateo, la palabra griega categoreo, que es denunciar o buscar evidencia para poder denunciar posteriormente. Entonces versículos 3 al 5. Disculpe. Versículos 3 al 5. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días. Entonces le dijo, él ya sabía, Cristo Jesús, es más, vámonos a Lucas. Cristo Jesús ya sabía, él ya entendía la mente de ellos. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 6 y versículo 8. Bueno, vamos a leer el 6. 6, 7 y 8. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Ahí está. Y las echaban los escribas y los fariseos. Esto es muy interesante. Mateo y Marcos no mencionan a los escribas, solamente Lucas. Y lo que se me hace interesante es que lo que está bajo la lupa, en realidad, lo que está bajo la lupa son los 39 reglamentos adicionales que los escribas le aumentaron al día sabático. Es decir, que aquí había algunos de esos abogados presentes. Los mismos, bueno, no eran los mismos, pero eran del mismo tipo. De aquellos que habían hecho esos 39 leyes adicionales. Entonces imagínense, se le iban a echar encima a Cristo Jesús. Decir que todo el trabajo de los abogados que vinieron antes de ellos, que eran hasta venerados como grandes hombres de Dios, entonces viene Jesucristo y les dice, todo eso es basura y voy a quebrantarlo. Algo muy interesante. Un desafío verdadero al día sabático. Otra vez, no al día sabático como tal, sino a esos 39 agregados. Bien, y dice, y les echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo les sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él le conocía, ahí va. Dios, él es Dios. Cristo Jesús omnisciente. Dice en el versículo 8, mas él conocía los pensamientos de ellos. Y le dijo al hombre, levántate, de la mano seca, levántate y ponte en medio. ¿Sí? Entonces, esa sección de que él ya sabía los pensamientos de ellos, obviamente en Marcos no viene mencionado, Marcos capítulo 3. Pero está, por lo menos, gracias a Dios tenemos Lucas, el libro de Lucas, donde nos dice que él es omnisciente y ya conocía. Pero como Dios ya sabía, Cristo Jesús ya sabía, le dice a este hombre de la mano seca, levántate y ponte en medio, o sea, listo para desafiarlos. Y él muy bien sabía que después de que les hacía esta pregunta, mucha gente lo ve como si fuera una pregunta retórica la que hace Cristo Jesús, pero en realidad no era una pregunta retórica. Él estaba con la expectativa a que le dieran una respuesta, pero no le respondieron. Él les hizo una pregunta de forma muy directa, no era retórica, quería que le dieran una respuesta y quedaron callados. Que vamos a ver la pregunta. Versículo 4, les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Si nosotros vemos el recuento de Lucas, está un poquitito diferente. Vamos a ver lo que dice Lucas. Otra vez. Lucas capítulo 6 y versículo 9. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Bueno, que me estoy adelantando. Pero el punto es, se los voy a parafrasear. En realidad no parafrasear, les voy a dar la idea de la cual trata esta pregunta no retórica que hizo nuestro Señor Jesucristo a estos fariseos y escribas. Entonces, en realidad la idea detrás de esto viene en dos partes. Número uno es,
El mal no tiene día de reposo. ¿Por qué? Entonces voy a reposar de hacer el bien. Esa es la idea principal detrás de eso. Voy a dejar de hacer el bien, reposar de hacer el bien, sabiendo que el mal, el pecado, nunca descansa. Satanás nunca descansa, sus demonios nunca descansan, ellos no tienen un día sabático, ellos hacen mal todo el tiempo. ¿Por qué entonces yo voy a tener un día de reposo de hacer el bien? Esa es la idea detrás de. La segunda idea detrás de la pregunta es la siguiente: si yo puedo hacer un bien y no lo hago, eso también es maldad. Porque ciertamente toda la ley se cumple en dos lugares, dos cosas. Amarás a Dios todo tu corazón y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo puedo hacer un bien a alguien y yo sé que esa persona necesita esa ayuda, yo puedo dárselo y proporcionarlo y no lo hago, entonces ¿quién está pecando? Yo. Por lo tanto, esta pregunta que hace Cristo Jesús tiene en realidad dos ideas. Una, Satanás y el mal nunca descansan. ¿Por qué entonces voy a descansar del bien? Y otra, si yo puedo hacer el bien y no lo hago, entonces es un pecado de comisión. Porque puedo y no lo hago, no lo llevo a cabo. Entonces, ¿cómo puedo aplicar eso a mi vida? Pues muy simple. Si tú tienes la posibilidad de poder ayudarle a alguien en algún momento, hazlo. Hazlo. Sería completamente un pecado por parte de ti si tú sabes que una persona es necesitada y tú puedes sacarlos de ese asunto y no les ayudas en ninguna manera, ni haces el intento, como en el caso de los fariseos y los escribas. No lo hagas, no hagas bien, porque es día de reposo. Justifican su maldad. Están justificando su maldad. Si tú tienes la posibilidad de hacerle un bien a tu prójimo, hazlo, porque en el amar a tu prójimo se cumple la ley. Satanás y la maldad no descansa de hacer el mal. ¿Por qué vas a descansar tú de hacer el bien? Si querían una aplicación, esa es. Okay. Vamos a continuar. Versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Okay. Una cosa interesante que podemos ver en el versículo 5 es que Cristo se está enojando, se aira. Y es muy notorio, o para mí muy interesante, ver cómo nuestro Señor Jesucristo siempre fue paciente con los enfermos, para los ignorantes, para los que realmente no sabían absolutamente nada. Cristo Jesús era muy paciente y amoroso para con ellos. Pero cuando se trataba de gente religiosa, que se supone que debían de conocer la ley, que se supone que tenían un entendimiento más profundo de la palabra de Dios, que se supone, en este caso los escribas, que eran doctos y abogados de la palabra de Dios, para este tipo de personas Cristo Jesús no tenía nada de paciencia. Nada de paciencia. Y yo entiendo esto, porque, ¿saben? Mis problemas más grandes como pastor, mis problemas más grandes dentro del pastorado, no es con los inconversos, es con los creyentes. Mis problemas más grandes en el pastorado no es con el mundo inconverso, es con los que dicen ser hermanos. ¿Okay? Y pierdo mi cordura inmediatamente, porque se supone que deben de saber mejor, se supone que deben de tener entendimiento.
el Espíritu Santo obrando en ustedes, que les da entendimiento e iluminación. Pero en el caso de los fariseos y de estos escribas, ellos no creían en Cristo, no eran salvos. Así hay muchos que dicen ser religiosos sin Cristo. Versículo 6. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ok. ¿Quiénes son los herodianos? Y ya perdí mis notas. Déjenme ir a mi otro cuaderno. Les dije, tengo un parche. Ok, ¿quiénes son los herodianos? Bueno, los herodianos no era un grupo religioso. No era un grupo religioso. Los herodianos era un grupo de judíos, sí, con intereses políticos, no religiosos. Tenían intereses políticos, pero sí eran judíos. Ellos eran llamados los herodianos. Hubo herodianos en el tiempo de Herodes el Grande, ¿okay? El papá. Pero cuando Herodes el Grande muere, recuerden que unos años más tarde, su reino, es decir, Israel, fue dividido entre sus 3 hijos. ¿Sí? Herodes el Grande muere y el reino de Israel queda dividido entre sus 3 hijos, que es Herodes Felipe, Herodes Arquelao y Herodes Antipas. ¿Okay? Y estaba dividido, sur, medio, norte. Y el que estaba al norte resulta que es el Antipas, Herodes Antipas. Este era el hijo de Herodes el Grande, que había tomado el reino de la parte, bueno, control de la parte norte de Israel. ¿Okay? Y estos herodianos eran a favor de Herodes. Recuerden que Herodes, toda la familia de Herodes era odiada por los judíos. Eran absolutamente odiados por los judíos. ¿Sí saben por qué? Bueno, número 1, no solamente porque le hacían la barba a los romanos, y obviamente los romanos los tenían como sus vasallos ahí en Israel, por lo tanto los judíos veían a los Herodes como traidores. Pero ni siquiera los veían tanto como traidores, los veían como personas usurpadores. Los veían como usurpadores al gobierno israelita. ¿Por qué? Pues porque aunque eran judíos, más o menos, en realidad eran edomitas. ¿Sí? Eran edomitas. Recuerden, la parte de Edom es la parte al sur de Jerusalén. Y de hecho, a los ojos de Israel eran considerados como totalmente otra raza, aunque sí eran judíos. ¿Sí? Pero los edomitas estaban en la parte sur. ¿Sí recuerdan quién eran los edomitas? Eso, los hijos de Esaú, ¿okay? El hermano gemelo de Jacob. Entonces técnicamente son judíos, pero ellos estaban en la parte sur, conocida como Edom, que posteriormente se llamó Idumea. Entonces, aunque los fariseos odiaban a los herodianos, porque los veían como traidores totalmente a la patria, por apoyar a un edomita y por apoyar, por ende, al imperio romano, los fariseos los odiaban. Pero aquí buscan hacer una alianza con los políticos estos herodianos. ¿Sí saben por qué, no? Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Tenían un enemigo en común, la persona de Cristo Jesús. Y aunque había odio entre los fariseos y los herodianos, buscaron una alianza para que juntamente pudieran buscar la destrucción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cosa que eventualmente sí lograron, porque recuerden que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado no por predicar el Evangelio. Cristo no fue crucificado por predicar el Evangelio. No fue crucificado por dar las buenas nuevas. Técnicamente Él fue a la cruz porque se le acusó de sedición.
Se le acusó de sedición. ¿Y saben quién ayudó a organizar esas evidencias en su contra en cuestión de sedición? Los fariseos y los herodianos, quienes desde un inicio buscaron matarle. ¿Okay? Porque él desafiaba sus tradiciones judaicas hechas por los hombres, teniéndolas como superiores a las dadas por el mismo Dios. Es decir, fue una cuestión de orgullo de Israel que llevó a Cristo Jesús a la cruz, porque amaban sus tradiciones humanas más que a Dios. Hermanos, aquí la vamos a dejar. Tengo mucho más que dar, pero no tenemos el tiempo. Aquí vamos a dejar, hermanos, para dejar pendientes los versículos 7 a 12, que se supone que los iba a enseñar hoy, pero ya no alcanzamos. Hermanos, espero que haya sido de bendición para ustedes, y ahorita vamos a tener un tiempo de preguntas, si ustedes tienen, acerca de lo que vimos hoy, tocante al día sabático y este desafío de nuestro Señor Jesucristo, un desafío abierto a estas leyes humanas que vimos desde Juan 5, y luego lo de las espigas, y ahora vemos el desafío con el hombre de la mano seca. Espero, hermanos, que se haya sido de bendición para ustedes. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias damos porque nos ha permitido estar juntos como hermanos, aprendiendo acerca de su palabra, acerca de todo este asunto del sabático, de las leyes falsas, de las leyes divinas, de los herodianos, de los fariseos, de todo esto, Señor, que eventualmente fueron los inicios que llevaron a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario, donde Él pagó por los pecados de nosotros. Gracias, Señor, por ese sacrificio. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.